cuales había una especie como de resumen, un mini compendio de Brunner. Al finalizar el texto había una serie de preguntas. ¿Está, ¿Cómo María? se llama el texto? Pensando Brunner. Ok, no lo vi a ese. Bueno, sigamos entonces. A ver, por eso yo me detengo en esta cuestión del pensar lo político como un elemento que atraviesa nuestra tarea y que a ustedes yo entiendo que les cuesta visualizarlo como un elemento que compone, lo quieran ustedes o no, la tarea. O sea, no es una cuestión de que yo quiero hablar de política y hablo de política, yo no quiero hablar de política y no hablo de política y la política no aparece en el acto de enseñar. No es así. Nosotros, con nuestra forma de tratar al estudiante, con nuestra forma de dar clase, con nuestra forma de organizar nuestro trabajo, estamos eligiendo hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Esa simple elección ya es un acto político, porque es una toma de decisión de ustedes. Bien, todo acto del hombre es un acto político. Entonces, si yo lo derivo a la perspectiva partidaria, esto es en función de aquello que todo el tiempo los medios de comunicación y la sociedad me hizo considerar o ver como hablar de política. Siempre se me hizo creer que hablar de política era la política partidaria. Y entonces nunca pude entender que mi acto, que mi acción, que mis actitudes son actitudes que yo elijo tomar en general y que esos son los actos políticos de los que se habla. Porque estoy pensando al sujeto tal como lo pensó Aristóteles, tal como lo pensó Platón, tal como lo pensaron los primeros filósofos que fueron quienes nos dieron como que la orientación en la función del hombre y el hombre en la sociedad. Entonces, como ellos nos presentan el escenario y nos dan estos primeros datos, así es como nosotros vamos pensando al hombre como un animal político, como un sujeto político. Y al pensar el hombre como sujeto político, no había comunismo, no había liberalismo, no había kirchnerismo, no había peronismo, no había nada de esto. O sea, el hombre es un sujeto político por aquello que hace, ¿bien? Y entonces su hacer, en nuestro caso, nuestro hacer como profes, está marcado por nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras búsquedas. Y entonces esa búsqueda, esa forma de elegir, está marcada por nuestra propia ideología. Entonces, nuestra ideología fue influenciada por nuestra trayectoria y se fue construyendo a partir de nuestro recorrido en cada una de las instituciones por las que fuimos atravesando. La familia, la escuela, el club de fútbol, el sindicato, cada una de las instituciones por las que fuimos atravesando fue construyendo en nosotros determinado tipo de hábitos, de costumbres, y esos hábitos y esas costumbres tenían una razón de ser. Bueno, nosotros como personas, como sujetos, nos construimos en ese recorrido. Y entonces vamos eligiendo qué hacer, qué no hacer, y, por ejemplo, que en nuestra clase la palabra circule es una elección política.
Que la palabra circule es una elección política. Que hablemos, que debatamos, que conversemos del modo que lo hacemos en el aula es una decisión política. Entonces, cada vez que yo hago una intervención de un tipo o de otro, es ya en sí mismo una acción política y lleva consigo una intencionalidad. ¿Qué es lo que pretendo? Que todos participen, que todos se sumen, que todos se sientan parte. Eso es una decisión política. ¿Se entiende para dónde va esta idea de lo político? Entonces, tal vez en la escuela sigue habiendo como una cosa de tabú, de esto no hablemos mejor, dejemos la política de lado. Digo, es como una marca que la sociedad le ha dejado a la escuela. Lentamente esa marca empieza a borrarse, pero muy lentamente. Dale. Yo lo vi en la secundaria. Sí, sí, así como lo estábamos hablando ahora, lo había visto. Bueno, Ah, pero es desde la primaria. A ver, cuando yo creo que lo conversamos en clase. Cuando uno decide en el aula armar grupos de a cuatro, armar grupos de a dos, o dejar a cada uno desde la soledad y su individualidad para hacer un trabajo, está tomando una decisión política. Desde ese momento, porque si el deseo es que se comparta, que se construya un conocimiento entre varios, por ejemplo, el trabajo grupal es una forma. Si se pretende el aislamiento y la individualidad y trabajar sobre eso, es una decisión política hacerlo también así. Entonces, cuando ustedes en el aula les toque llevar adelante su tarea, van a elegir hacerla de una manera o hacerla de otra, inclusive cuando ustedes deciden mantener las cosas como están. Si ustedes entran al aula y dejan los bancos como están, es una decisión política. Si no quieren cambiar nada, es una decisión política. Si quieren cambiar algo, también es una decisión política. Esta es la diferencia. Entonces vos lo podés hacer en el jardín, lo podés hacer en la primaria, lo podés hacer en la secundaria, lo podés hacer independientemente del nivel, porque hay una actitud de trabajo distinta. ¿Se entiende? Bien, esa es una de las preguntas, Soledad. ¿Cuál sería la segunda? Profe, perdón. Sí, dale. ¿Cómo se llamaría esa política? Porque ya la política después que es Es partidaria que, o no. es que no tiene un nombre, Ah, no ok. tiene un nombre, es el hacer del hombre es política. Ok, ¿Bien? gracias. Dale, Sole. Bueno, vamos con la B. ¿Cuáles serían algunos de los interrogantes políticos de la tarea educativa? ¿Podrías identificarlos y señalarlos en un listado? Bien, ¿cuáles serían los problemas que nosotros vemos que tiene la escuela? Falta de recursos, profesor. En algunos institutos del Estado faltan recursos, tanto Bien, tomemos eso en como, bien, apunte como, tomemos eso que vos decís. No, Mariela, tomemos eso que vos decís. como está Faltan, pasando ahora con el agua en la escuela, por no, ejemplo. está bien, queda Pero claro. el tema es, ¿se apunta a lo material o se apunta a algo No, más que tenga que no, ver a lo pensemos, educativo, digamos? María, Mariela, pensémoslo en estos términos. Ahí hay un problema. El problema sería la falta de recursos, ¿sí? Si fuera falta de recursos, ¿cómo se podría responder desde la escuela políticamente eso? Simplemente reclamando, pidiendo Reclamando. una solución ¿De qué manera? ¿De qué manera? al lugar que corresponda. O sea, en este ¿De caso, qué por manera? ejemplo, a, En grupos, ¿De qué manera? ¿De qué manera?
Ay, profesor, ya empezó. No, Hablando, haciendo un profesor. planteo en general, no importa si es Hablando. ¿Cómo, Evelyn? oral o escrito. Haciendo un planteo en general, no importa si es oral o escrito. ¿Cómo sería ese planteo general? Porque hasta acá ya lo vinieron planteando los compañeros, Evelyn. No, pero eso mismo, no hace falta que sea escrito o oral. O sea, así mismo es un Bien. planteo que es de la comunidad ¿De qué o a quien se manera? dirija. ¿De qué manera? Hablando, reclamando. ¿De qué manera, Roxana? Es lo mismo, están diciendo todos lo En mismo. este caso, capaz en el de nosotros, que un delegado haga una nota, un anuncio en nombre de todos los alumnos y lo presente. ¿De qué otra manera? Bueno, a través del Democrática. centro de estudiantes no sería un medio político de expresión ¿De para... qué otra manera? Con la política. Está bien, pero ¿de qué manera, Micaela? Marchas. Bien, fíjense todas las formas políticas que podemos implementar para llevar adelante un reclamo. ¿Y políticas públicas puede ser? Pero las políticas públicas ya no son tuyas, las políticas públicas son del Estado, el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, pero son políticas públicas, o a lo que llamamos políticas públicas, dependen de los distintos estamentos. ¿Bien? Entonces, Sí. pero ustedes acaban de mencionar 5 opciones posibles, 5 acciones políticas posibles para llevar adelante un reclamo. ¿Bien? ¿Se entiende para dónde va la cosa? Sí. O sea, estas no son acciones partidarias, son acciones colectivas, son acciones de peticionar, de reclamar, de distintos modos y formas, pero todas son acciones políticas. Inclusive la no acción también es una actitud política. ¿Vamos viendo? ¿Va bien esto? Sí, sí. Perfecto. Sí, Mateo, ¿qué? Bien. Sole, ¿qué más? Bueno, vamos con la C. ¿Cuál sería la idea de hombre y adulto que tiene esta sociedad? ¿Las definirías en un texto breve? Bien. A ver, ¿podemos entender la pregunta aquí? ¿Qué es lo que suponen ustedes que les pido? Ojo que esta pregunta tiene que ver con lo que plantea Brunen en el texto. Yo lo que leí en el texto, digamos, que hablaba una partecita era sobre la naturaleza del niño, cómo pasaba la naturaleza del niño al hombre, en ese trayecto, las teorías que había que tener, y si una cultura quería imponerse nuevamente para pasarlo al niño a hombre en otras circunstancias, digamos, tenía que tener otro concepto de teorías para poder fundamentar y quitar esas y transformarlo en ese trayecto en otra cosa. Más o menos, no sé, No, es la no, está parte que bien, leí. está bien, pero por eso, pensemos de manera un poco más macro, o sea, no en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vemos en la cercanía, sino pensemos socialmente hablando, cómo la sociedad ve al niño y cómo la sociedad ve al hombre, cómo lo construye como identidad, como sujeto, como una cosa macro, bueno, cómo lo ve al hombre y cómo lo ve al niño, de qué forma lo ve. Y de qué forma lo ve es también cómo lo trata, cómo se vincula con él, de qué modo se relaciona. ¿Se entiende para dónde va la pregunta? Sí. Yo estoy un poco Profe, perdida, disculpe. Bien, yo a ver creo si aquí, que el hombre dale. cree en un sentido más de poder, ¿no? Como que el hombre tiene en la sociedad un poco más de poder y el niño es más vulnerable. O sea que ahí hay una primera diferencia. Al hombre se le da más poder de decisión, al niño no. Por lo tanto, el adulto decide sobre la vida del pequeño. ¿No? Claro, sí. Hay una primera cuestión allí. Bien. ¿Qué más?
Bien. O sea, el joven niño o el niño joven no tiene problemas. Solo el problema solo lo tiene el adulto. Bien, ¿qué más? Que el adulto tiene el conocimiento y ese conocimiento lo tiene que transmitir al niño para que el niño aprenda y que tiene que solamente saber ese conocimiento. Con lo cual el adulto le traslada el conocimiento al más joven, con lo cual el más joven no sabe nada y el adulto es el que tiene todo el conocimiento acumulado. Sí. Bien, vayan tomando nota, fíjense cómo estamos construyendo una idea de hombre y una idea de niño, ¿no? ¿Qué más? Sí, igualmente estamos, o sea, también convengamos de que el niño no es que viene al aula sin ningún tipo de conocimiento, viene con una mente en blanco, ¿no? O sea, creo que yo que también que se trabaja en base también a lo que el niño trae de afuera, digamos, ¿no? Lo que ya viene, Yo no lo que ya estaría viene tan, con no- el yo no conocimiento. estaría tan seguro que esto fuera de ese modo, pero tomo lo que vos decís y la pregunta, te repregunto, María, vos, por lo que es tu experiencia, ¿en algún momento tomaron en cuenta lo que vos traías, lo que vos sabías para compartirlo en el aula y generar mayor nivel de conocimiento? Mm, En mi caso, por ejemplo, yo le puedo hablar de que, por ejemplo, en el nivel secundario, teníamos a un profesor en donde siempre basaba sus clases en preguntarnos cosas. O sea, voy a hablar de este tema. ¿Ustedes qué saben de esto? Sí, uno, obviamente, por eso Pero por eso, le estoy uno, argumentando en base a mi experiencia. pero por eso, uno de Sí, cuántos sí. profes que vos tuviste. No, sí, sí, en eso sí. Entonces, si yo tomo esto que vos decís, la generalidad no se comportó de este modo que vos estás mencionando del profe. No, no, por supuesto, o sea, porque venimos de otro tipo de educación, como bien hablábamos la vez pasada de lo que es la educación tradicional, digamos, lo que es la escuela tradicional y la escuela nueva, ¿no? Creo yo de que apuntamos, ¿no? A hacer, a corrernos de esa escuela tradicional y a apuntar también a poder armar y construir, mejor dicho, el conocimiento junto con los alumnos y no simplemente pararnos enfrente del salón a solamente hablar y que los chicos, digamos, absorban todo eso y ya está. Si no, creo yo la importancia del ida y vuelta también con No, el pero está alumno. bien, pero lo que yo intento que podamos lograr es corrernos de nuestro supuesto, corrernos de nuestro supuesto y empezar a tomar en cuenta lo que dicen los textos y a pensar de manera compartida que podrían estar aportándonos los textos para ampliar nuestra percepción de las cosas. Entonces, si nosotros nos permitimos ampliar la percepción, vamos a ir encontrando algunas posibles explicaciones para lo que vemos que ocurre dentro de la escuela, para ver qué es lo que ocurre en la sociedad, para ver qué es lo que pasa alrededor nuestro. Entonces vamos a intentar ir transitando un camino, sumando cosas, reacomodando cosas, eh, para ir despejando, como diría el dicho, el trigo de la cizaña, ¿no? El trigo del pasto, de la hierba, de lo que molesta. ¿Bien? Esa sería la idea. Entonces, si yo tengo una idea de sujeto que no conoce, que no sabe, que no tiene experiencia, que su valor no es tan importante, si lo es el adulto, voy a privilegiar al adulto y no al niño. ¿Se entiende? Entonces, si voy a privilegiar al adulto por sobre el niño, ahí también hay una cuestión a repensar. Ustedes decían que los problemas del niño quizás no son tan importantes. En general, se ven así a veces las cosas, ¿no? Como que el problema del chico no es tan importante como el del adulto. Y si es esa la percepción, si es esa la idea, le estamos restando entidad
a un sujeto como puede ser el niño. Y entonces restringimos derechos, restringimos posibilidades, restringimos su toma de decisión, vamos restringiendo, lo vamos dejando a un costado, a un lugar menor en la sociedad. ¿Se entiende? Y entonces, si es así, lo que nosotros podemos empezar a pensar es, bueno, yo acepto esto de esta manera o quisiera modificarlo de algún modo. Bien, eso sería una forma de intervención política porque van a tomar una decisión, porque van a elegir empoderar más a quien tal vez no esté empoderado, o van a seguir sosteniendo el empoderamiento del adulto por sobre el pequeño. Eso es una decisión que ustedes tomarán en su momento. ¿Pero se entiende la diferencia? ¿Queda clara más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, profe. con una profesora, creo que era la profesora de filosofía, estuvimos hablando de eso, estábamos hablando sobre el tema del ágora, que era cómo los hombres tenían esa importancia y se dejaba de lado a los niños y a las mujeres. Y cuando hablamos de los niños, ella contaba que quizás antes no se los trataba como ahora, sino que se los trataba como hombres chicos, no como niños. La palabra niños no existía, eran hombres chicos. A ver, el proceso de evolución en el lugar que los sujetos han ido teniendo en la historia de cada una de las sociedades son procesos. En ese primer momento, la vida política tenía ciertas características y hoy la vida política tiene otras características. Quiero decir, la vida política, la vida participativa, la vida de construcción y la perspectiva del otro eran muy distintas. Entonces, en aquel primer momento era necesario ir introduciendo a la vida pública a todos los ciudadanos, contando los jóvenes también. Hoy la mirada es otra. Hoy la mirada social, la mirada política es otra. Entonces habrá que ver qué es lo que pasó en el medio. Por eso la profe les plantea esto, también pensándolo desde el mismo lugar. Desde donde yo, como profe, miro al otro estudiante, miro al otro joven, miro al otro niño. ¿Cómo lo veo? ¿Desde dónde lo veo? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo no lo considero? ¿Se entiende? Entonces, a partir de esa percepción que ustedes tengan, es difícil no debatirlo, porque cada uno puede tener una perspectiva distinta. Por eso vamos construyéndolo. A ver, en cuanto a derechos, todos somos iguales en esta pregunta que me decían qué diferencia hay o qué diferencia entre varón y mujer o cómo lo veo yo, varón y niño. Todos somos sujetos de derecho, por lo tanto todos tenemos las mismas coberturas legales, digamos. La cuestión es qué lugar le vamos dando al sujeto en formación, qué cuidados tenemos con ese sujeto en formación, qué queremos nosotros para el futuro de ese sujeto en formación, porque tiene que ver con esto, es un sujeto en formación. El adulto es sujeto de derecho, tiene derecho a la formación, tiene derecho a una vida determinada, tiene derecho a muchas cosas. La cuestión es que a mí me toca pensar el sujeto en formación, en ese joven, en ese niño que va a pasar por mis manos. Entonces tengo que enfocarme desde ese lugar. Bien, ¿queda más o menos clara la cuestión? Bien. ¿Qué otra pregunta, Sole? Bueno, la de Brunner. Brunner habla de la necesidad de cambios culturales. ¿Cuáles serían necesarios según tu mirada en esta sociedad? Enuméralos en orden de importancia. Bien. ¿Cuáles serían estos cambios que nosotros suponemos que son necesarios? Cuando se habla de cambio cultural, estamos hablando de una transformación, digamos, de algo que cambie en toda la sociedad.
Porque Brunner comienza diciendo que si no se cambia, que es difícil pensar en una transformación educativa si no Sí. se piensa en una transformación social. ¿Bien? Bien. Por lo tanto, ¿qué suponemos nosotros que es necesario que cambie en la sociedad, que cambie en la cultura, como importante, como valioso? Acá tengo una duda, profe. Acá estamos hablando solamente de la tarea educativa, digamos, referido al cambio cultural, o estamos hablando de cambios que puedan abarcar a cualquier otro, a todo. Ok. Bueno, no sé, yo puse, por ejemplo, que haya menor deserción escolar, me parece que es fundamental que los chicos puedan asistir a la escuela, ¿no? Y que haya una preocupación de por qué si no Pero pueden pero asistir. ahí hay un problema de otro orden, no cultural, en el abandono en sí mismo, pero Sí. sí, porque hay un problema más de fondo. ¿Cuál sería el problema más de fondo, Solé? Y no sé, tal vez pueda ser en la economía o por qué los papás no lo No, pueden. a ver, cuando la sociedad deja de ver en la deserción escolar un problema, Claro, ahí ahí está. ahí hay algo que va detrás. ¿El ¿Qué Estado? sería? Sí. No sé el Estado, Jackie. ¿Cuál sería el problema de fondo? La invisibilidad que se le da a los chicos que por ahí no van, que dicen, bueno, no van y bueno, no sé si hay tanta preocupación por ver si van, si no van. Más en el secundario, yo veía que, no sé, compañeros míos dejaban un montón, secundario en 15, 16 años y no sé, y bueno, dejó, no viene más, y no viene más, y ya de ahí terminó. Y entonces, ¿qué es lo que se supone podríamos pensar como transformación o como cambio social para que esto sea distinto? Para mí que el Estado se meta y mande la asistente social, como supuestamente se tendría que hacer, ¿no? Vos suponés que el Estado, Sí, pero tal vez si los padres no recibieron cierta educación, tampoco se la van a poder inculcar a Claro, los puede hijos, ser la ¿no? diferencia social en la educación Profe, o cultural. yo cuando se escucho. habla, sí, cuando se habla de cultura puede también implementar la religión, porque la religión a veces tiene sus culturas. En todo general. Ah, en general, está bien. Profe, yo creo que nosotros como docentes tendríamos que implementar algo para involucrarnos y que ese alumno no llegue a dejar, no sé, el colegio. Está bien, pero lo siguen pensando en micro. Profe, ¿no Lo- sería como cambiar la manera de pensar de la persona? O sea, a veces la política lo que genera es esa grieta. No, Mariela, a ver, yo sigo diciendo lo mismo. Ustedes están pensándolo de manera micro y yo les pido que lo piensen de forma macro. ¿Bien? Lo que pasa es que también es difícil Sí. pensarlo también de una forma generalizada también, porque, o sea, cada individuo tiene su propia historia, o sea, no se puede pretender tampoco que vaya al Estado casa por casa a ver si su hijo va a la escuela o no va a la escuela. O Bien, sea, creo pero por eso, que es algo, es una locura pensarlo también de esa forma, como también decir, echémosle la culpa al Estado porque los niños no acuden a la escuela. O sea, creo que es una cuestión de cada casa, de cada hogar y de las familias también. ¿Qué pasa con ese chico? Si va o no va a la escuela, ¿por qué? Si es que no va, ¿por qué no lo hace? ¿Cuáles son las prioridades? bien, ¿y quién se hace esas preguntas, María? Profe, ¿se acuerda la profesora esa que la sacaron en la tele, la grabaron? Ella también tiene una manera de pensar que obligaba al otro a pensar como ella. Y ahí, ¡pum!, la grabaron y la Profe, escracharon. profe, ¿me escucha? Te escucho, Cami. Ahí está. Quería dar un ejemplo. Por ejemplo,
que culturalmente sea aceptado el hecho de que los hombres dejen la escuela a, a corta edad para ir a trabajar, eso sería como un ejemplo de un cambio cultural que se tiene que hacer. ¿Cuál sería el cambio cultural? Dejar de pensar que, por ejemplo, que los hombres tengan que ir a trabajar y dejar el colegio, que eso sea, que esté bien visto, digamos. Los hombres como género, los hombres como identidad. Como género, yo creo que está mejor visto que el hombre deje de ir a estudiar para ir a trabajar, más que, no sé, que la mujer lo haga. Ajá. ¿Qué opina el resto? Ahí con respecto a lo que recién puso un compañero, algo de un acompañamiento, de acción social, no sé qué, algo así puso recién un compañero. Por ejemplo, existen organismos, por ejemplo, el que yo conozco y justo un compañero trabaja en uno de esos, es el Envión, por ejemplo, que acompaña, en este caso a los adolescentes que por H por B dejan de ir a la escuela, entonces es como que los acompañan, los chicos vuelven a la escuela, entonces es como que también realizan actividades en este lugar, además de, bueno, ¿no? Ahí va, Matías. Claro, tal cual, tal cual. Es más que nada también una técnica, ¿no? De la enseñanza. A ver, yo insisto, María recién se acercó un poquito a esta idea de la transformación. Hay un micrófono que está prendido que está reverberando. Ah, ahí va, ahí está. María recién decía esto de que tendríamos que empezar a mirar las cosas de otra manera y no naturalizar que un chico deje la escuela para ir a trabajar. Por lo tanto, socialmente se acepta que alguien que no tiene la edad para hacerlo trabaje, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de lo que decíamos al principio, María, el micrófono tuyo, ahí va. Eh, que nosotros como sociedad avalamos a partir de la inacción que esto sea de este modo, que los procesos de formación de los jóvenes se completen, que el joven por problemas que lo exceden deje la escuela y entonces es como que el Estado de alguna manera lo que hace es tomar el reclamo social y pareciera que el reclamo social no aparece. Entonces el Estado no habilita políticas porque la sociedad no tampoco las acepta demasiado. Ustedes fíjense, cuando el Estado empieza a intervenir en algunos ámbitos, automáticamente se estigmatiza esa intervención del Estado como perniciosa, como mala, como sectaria, y entonces la sociedad comienza a actuar de manera muy injusta. Entonces, culturalmente tal vez tengamos que trabajar para las transformaciones de no avalar las cosas injustas. ¿Y qué sería la cosa injusta? Que se restrinjan las posibilidades de desarrollo de los sujetos. ¿Se entiende a dónde voy? ¿A dónde apunta la cosa? A la transformación social puede ser. Claro, la transformación social, por eso la pregunta, ¿qué cosa habría que modificar desde la perspectiva de cada uno de ustedes en la sociedad, en la cultura social, de lo cual habla Brunner? Profe, no sé, por ejemplo, a mí se me viene en este momento a la mente una intervención del Estado cuando en su momento se implementó la colimba, por ejemplo. ¿No? No sé cómo fue la idea, cómo surgió y todo eso, pero por ejemplo se me ocurre algo así, como que fue algo hecho para los jóvenes, digamos que, no sé, recién salían de la escuela o los que no querían estudiar, digamos. No, bueno, perdón. No, no, está bien, María. No, pero Eh, no, se me vino esa idea a la mente, digamos, como a algo ver, que el Estado pudo haber hecho para la dos juventud cosas, del dos presente. cosas alrededor de lo que vos decís, María.
la conscripción surge como una política de Estado a partir de la hipótesis de conflicto con los países limítrofes, en función de un gobierno que tenía mucho territorio y que había que cuidar todo el territorio, y entonces militarmente era necesaria mayor cantidad de personas para poder defenderlo. Así nace de alguna manera la conscripción o el servicio militar obligatorio. Y por otro lado, se deja de tener el servicio militar obligatorio a partir de los abusos que los jefes del ejército tenían con los subalternos. Entonces el maltrato físico generó la muerte de un soldado. Eso hizo que se pusiera en debate el servicio militar obligatorio y se sancionara una ley por la cual se deja el servicio militar obligatorio de lado. Bien, dos cosas distintas, pero intervención del Estado. Pero también ahí tiene que ver con las políticas de el gobierno en ese caso, que era un gobierno militar, que eran gobiernos totalitarios de facto. Entonces, bueno, es como que tiene que ver con las políticas más generales. Pero acá estamos hablando de la sociedad, cómo la sociedad acepta o no ser de determinada manera, y en lo que nos atañe a nosotros como docentes estamos pregnados de esta mirada, de esta forma de pensar, y entonces, ¿qué es lo que nosotros, en esta perspectiva política del rol, podríamos pensar que es necesario cambiar en la sociedad? Y entonces, la mirada de avalar cosas injustas como es el abandono de un joven, de un niño de la escuela, de su proceso de formación, es algo que deberíamos cambiar. Darle mayor relevancia, darle mayor valor a estos procesos de formación, a esta educación de la sociedad. Me parece que pasaría un poco por allí la cosa. Bien, ¿queda un poco más claro los ejemplos y demás? Sí, sí, le quería consultar para poder guiarme. Por lo que yo estoy entendiendo, resumiendo, nosotros desde el rol docente lo que podemos hacer es desnaturalizar las injusticias que viven nuestros alumnos o futuros alumnos de parte de la docencia. Hacerlas visibles y desnaturalizarlas, las dos Ahí cosas. Ahí va. Desconstruirnos también la cultura que se nos vino imponiendo desde hace años sobre la percepción que tenemos de los niños y los adultos. Por ahí va la cosa, Jacqueline, por ahí Genial. va la cosa. Gracias. Bien. Una vez leí también que decía que hay que desaprender, ¿no?, de lo que uno ya viene, ¿no?, con lo aprendido, para volver a aprender lo nuevo, porque si seguimos con lo mismo, como nos educaron, o con las ideas con las que ya venimos, también es como que seguimos siempre en el mismo estado, ¿no? Donde justamente esto lo seguimos naturalizando, lo seguimos tomando como que bueno, es problema de cada familia, o es un problema social donde nosotros no podemos hacer nada. Y bueno, igual me cuesta un poco, profesor, interpretar para dónde usted quiere ir con esto, lo de la transformación social, porque vuelvo a decir, usted pide pensar algo en macro, y es muy difícil generalizar y pensar, a ver, ¿cómo podemos hacer para que todos tengamos como una mínima idea de cómo podemos hacer bien las cosas, o mínimamente podemos lograr A tener... ver, yo, María, una pequeña observación a esto que vos marcas. Yo no quiero que ustedes piensen de una determinada manera. Lo que quiero es que piensen. Primero, que piensen, que traten de cuestionar lo que está en ustedes. Lo está logrando igual, Apagame el micrófono, lo está logrando. si no se reverbera, María. Que ustedes pongan en tensión lo que han traído hasta acá, que lo revisen, que lo revelen, que lo puedan hacer visible, y después
que elijan si lo quieren tomar o lo quieren dejar. Para eso tenemos que mirar todos los puntos de vista, tenemos que considerar todos los elementos que están a nuestro alcance, para luego tomar la decisión que consideremos correcta. Yo lo que pretendo es que ustedes pongan en cuestión todo ese bagaje, todo lo que viene cargando la mochila, para luego decir, bueno, con esto me quedo o esto lo dejo, pero que sea consciente esa decisión, no que se cargue en la mochila sin saber que está allí en la mochila. Digo, esto es lo más importante para mí. Después, provocar esto, entiendo que es difícil, entiendo que es complejo, que es todo un proceso, por lo cual ustedes piensen que estamos considerando muchas cuestiones alrededor del acto de enseñar, y además le ponemos un condimento que es lo político, que es un tema tabú todavía en la mirada social. Entonces, es todo muy complejo, es todo muy complicado, pero bueno, despacito lo intentaremos hacer, esa es la idea. Bien, ¿algo más? Sole, ¿alguna pregunta queda? Sí, vamos con la E. Brunner se pregunta, ¿qué tiene la educación de especial o de diferente en el sentido de la escolarización, en contraste con otras formas de instruir? Señala alguna de ellas, no menos de 5. ¿Qué tiene la escuela que no tienen otras formas de instruir? Pensemos otras formas de instruir, ¿cuáles podrían ser? Puede ser La las que formación nos en enseñan casa. en casa. A ver, La escuela lo que tiene es sociabilizar. pero pensemos primero las de casa que dijo Jacqueline. A ver, Por ejemplo, desde casa también nos enseñan una cultura que es la que aprendieron ellos, supongo, por generación. a Esa es una ver, forma de instruir. a ver, ¿cuál sería puntualmente? No sé si pueden ser las formas de socializar, de expresarnos, creo que a muchos se nos pega desde casa. Ajá, El la lenguaje. forma, Como bien, por ejemplo los modales, creo yo, Esto que se también. refiere desde casa. ajá, la forma de socializar, o sea, de encontrarme con un otro, los modales que puedo tener, ¿qué más? La Los lengua. valores. Los valores, bien, ¿y cómo te enseñan los valores? No sé si tiene mucho que ver, pero también los tipos de comida. A Porque en ver, mi casa, por ejemplo, estamos acostumbrados a comer ciertas cosas y yo cuando voy a las casas de mis amigas que viven con sus familias, es como que en cada casa se come de distinta manera. ¿cómo decís No vos? sé, por ejemplo, ¿no? Yo tuve una amiga que los papás eran de Perú. Uno era de Perú y el otro de Bolivia. Y es como que nada que ver a lo que yo suelo comer. Es comidas muy, no sé, muy Picantes. raras. Eso ya viene de la cultura, ¿no, profe? A ver, no están mal orientadas, pero la sociedad tiene formas de instruir, como por ejemplo la de la familia, la de un albañil, cuando le enseña a su peón cómo se coloca un ladrillo, cómo se hace una mezcla. La influencia de los padres puede ser con sus actitudes, sus acciones, más que las palabras. Claro, por eso hay formas de instruir y formas de instruir. Estas son algunas pequeñas, a diferencia de la escuela. La escuela, ahora sí, Anabela, ¿qué sería lo que vos podés aportar en este sentido? ¿Qué tiene la escuela de particular? Que la escuela nos sociabiliza, nos hace desarrollar la empatía, desarrollar la colaboración, la solidaridad. Se me viene por ese lado, que a veces en el núcleo familiar, quizás si somos, ponele, hijo único, hay ciertas cosas que no las puedes desarrollar. En cambio, en la escuela las pones en práctica. Se me ocurre eso. ¿Qué más? Vamos. El hecho también de que, no sé, a mí se me viene mi hijo que va a cumplir 5,
el hecho también de salir del seno familiar, conocer el mundo, por decirlo así, conocer a otra persona, en este caso que tenga otra persona también ay, no me sale el nombre, en el caso de la maestra, una persona de autoridad, que no sea solamente en este caso mamá y papá, o sea, una persona fuera de lo que es el seno familiar. Y bueno, y también un poco lo que dijo Ani. A ver, pensemos un poquito más. ¿Qué ofrece la escuela? También podría ser, Profe, por ejemplo, en el jardín, que te enseñan a compartir. Ponele, si vos sos hijo único, te dieron toda la vida todo a vos. Y es como que vas al jardín y como que tenés que compartir. Por eso cuando ponele, ya sos grande y no querés compartir algo y te dicen que en el jardín no te enseñaron a compartir. Autonomía familiar también. profe, yo le puedo comentar de lo que leí en el texto, ¿no? De lo que hablaba en ese sentido, ¿no? Es solo lo que nosotros pensamos. Profe, yo lo Bueno, diría, pero estoy de acuerdo con algo que decía, de que te saca de la rutina, eso sí, de que la escuela saca de la rutina al chico, de la rutina. Muchas veces es un alivio para ciertos chicos ir a la escuela, ¿no? Depende de su contexto familiar, es como que su cabeza descansa, pueden salir de la rutina si el ambiente familiar tal vez no sea bueno. En eso es una de las cosas que aporta también. Yo creo que te impone una rutina, porque lo hablamos el otro día, no sé en qué clase, que todo empieza a estar basado en torno a la escuela. O sea, hacemos determinada actividad, pero primero la escuela, después de la escuela, nos organizamos en el trabajo en función de nuestros hijos que van a la escuela. Me parece un poco, si bien estoy de acuerdo con lo que dice ella también. Cele quería que hablar. la escuela Cele, dale, Cele. que la escuela te enseña sobre el pasado y sobre la historia de lo que está escrito, cómo vivieron antes, cuáles eran nuestras religiones, cómo fue avanzando todo eso. En cambio, lo que te enseña la sociedad es como más la experiencia. Pero Cele, y voy a polemizar, con Cele como intérprete, pero con todos. Lo que vos decís, que te enseña la historia, lo puedes encontrar en internet, no necesariamente en la escuela. Socializar, Anabela, se puede socializar en la familia, no necesariamente se necesita la escuela. A ver, Mateo. Pensemos la escuela un poquitito más... Llevándolo a la cultura que nombraba otra compañera antes con respecto a las comidas. Ahí en el ámbito escolar el niño se encuentra con determinadas culturas y con otros modos de vida que quizás no lo tiene dentro de la casa, conoce otras Sí, perspectivas. yo creo que la escuela te demanda y te pone, te autoriza, a ver cómo explicarlo, como que te pone esos mandatos de hay que ir a tal hora, hay que entregar un trabajo en términos de Disciplina. Está bien, pero tiempo, claro. la pregunta es, ¿de qué forma nos instruye la escuela Sí. y de qué forma nos instruyen a partir de otras formas, de otros modos, de otras maneras? ¿No? Algo así era la pregunta. Repetila, Sole, por favor. Repetí la pregunta. Sí. Brunner se pregunta, ¿qué tiene la educación de especial o de diferente en el sentido de la escolarización en contraste con otras formas de instruir? Bien, otras formas de instruir. Instruir. ¿Qué sería instruir? Desde lo pedagógico, ¿Qué sería porque instruir? Cuando alguien enseña algo a otra persona. Y En un contexto entonces amplio. estamos hablando del cómo enseñar, no del qué enseñar. Estamos hablando del cómo enseñar. Repito, no del qué enseñar. Profe, puede ser, perdón, Dale. puede ser que estamos hablando sobre la forma de instruir de los profesores, la verdad absoluta por el tema de que ellos estudiaron, o sea, que se formaron, y es muy diferente a que nos instruya
ahí en socialmente, porque Profe, los profesores dan una guía de estudio, ¿no se basa eso? No sé, en las casas no es los padres te enseñan como una guía, primero esto, después esto, lo otro, esto. Profe. Ahí vamos andando. ¿Escuchan? Dale, Me estoy acá y ahí también. dale, Porque Florencia. no puedo estar sin hablar ya mucho tiempo. Ahora no puedo dejar de hablar. Dale. ¿Puede ser que tiene una cuestión legal porque la escuela da un título? En realidad el título es una consecuencia. A ver, Mayra. Puso la metodología del estudio. Quiero escucharla. Se me ocurre la didáctica. Ah, no te anda el micrófono. Bueno, a ver, por ahí empieza a marchar la cosa. En realidad la escuela tiene primero un objetivo: enseñar. Y para enseñar se da una estrategia. Y la escuela se da un método. Y la escuela se da una organización de contenidos. Y en la escuela se da una secuencia de contenidos. Y en la secuencia se estructura una forma de enseñar que no tiene el albañil, que no tiene el plomero, que no tiene cualquiera de las profesiones que podemos ir encontrando en el afuera. Por eso hablamos de instruir, ¿no? Por eso hablamos de instruir. La escuela te instruye con una estrategia, con un objetivo, con una causa, con un motivo, con una razón, que hace que fuera de una determinada forma y no de otra. pedagógica. Claro, claro, que tiene que ver con esto, con lo pedagógico, con lo didáctico. Por eso nuestra materia se llama pedagógico-didáctico y estamos orientándolo hacia esto. Y entonces cuando hablamos de lo cultural estamos hablando de cuestiones que inciden en el trabajo pedagógico-didáctico. Y entonces cuando hablamos de construcciones culturales, estamos hablando de lo que traemos y lo que pensamos que es necesario tener. Y entonces desde allí construimos nuestra estrategia de trabajo. ¿Se entiende por qué estamos debatiendo estas cosas? Porque tiene que ver con nuestra tarea, esa perspectiva pedagógico-didáctica y a aquello que incide o que no incide en estos procesos de formación. Y entonces, por eso tiene razón de ser ver a Perkins, por eso tiene que ver pensar a Díaz Barriga, por eso tiene razón de pensar a Asprelli, bien, porque nos están dando un elemento importante que es el recorrido que ha hecho la didáctica y la escolarización, perdón, y nos dice todos los elementos que van incidiendo para desarrollar esos procesos de formación en el hombre. La forma de entender al hombre, la forma de entender al niño, qué es lo que hizo la sociedad en su momento de acuerdo a las necesidades que tenía en aquel momento. Este modo tradicional de enseñar que pretende formar a un sujeto disciplinado, ordenado, en donde el pensar de modo autónomo no era una necesidad, por lo tanto se educaba de manera repetitiva, utilizando el castigo. Luego aparecen las transformaciones y aparece la escuela nueva, con una nueva perspectiva, con una nueva dinámica. Luego aparece Freire con su proceso de formación en donde el diálogo, la palabra tiene un lugar importante, donde lo afectivo tiene un lugar importante. Luego aparece la escuela crítica. O sea, fíjense que estamos haciendo un proceso para reconocer en lo pedagógico y en lo didáctico mucha influencia del campo exterior,
del ámbito ajeno a la escuela, que el ámbito ajeno es la sociedad, es ese núcleo donde funciona la escuela, pero a su vez la escuela está atravesada por muchas otras cuestiones sobre las cuales fíjense las dificultades que estamos teniendo para identificarlas. ¿Por qué? Porque nos han preparado, nos han formado, nos han construido con una mirada subjetiva, dejando de lado todo lo que tiene que ver con el empoderamiento del individuo y el empoderamiento social. Y entonces estamos quizás más influenciados desde lo ideológico y entonces valoramos más una cosa que la otra. Profe, ¿usted se referiría que la escuela de antes era mejor que la de ahora? No, no estoy hablando ni de mejor ni de peor, estoy hablando de un proceso que fue teniendo en la escuela una clara orientación en la construcción de una sociedad con determinadas particularidades. Cuando empezamos a identificar las particularidades nos damos cuenta que la escuela tradicional nos construyó de una determinada manera. ¿Y cómo nos construyó? Con una práctica repetitiva, siendo el docente el eje del trabajo de clase, con un conocimiento enciclopédico, repetitivo, basado en lo dicho, con lo cual lo importante era el contenido, la didáctica era una técnica, había un solo método de enseñar, construyó hábito, disciplina y obediencia. Entonces, fíjense, si ustedes se comportaran de esa manera, ¿cómo construirían a un sujeto? ¿De qué forma lo construirían? Absolutamente dirigido, absolutamente anulado como sujeto de derecho. Claro, sí, Sin sí. ningún pensamiento crítico. ¿Se entiende? Y entonces, empezar a reconocer esto es empezar a dar cuenta de lo importante y valioso que es la educación en la construcción de un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones, capaz de reflexionar sobre lo que hace, capaz de vivir una sociedad mucho menos injusta. La cuestión es aquí, ¿cuál es la perspectiva política que cada uno de ustedes tiene? Porque de acuerdo a esa perspectiva política será el modo en el que enseñarán, la manera en la que enseñarán. Y entonces aquí es el eje. Por eso lo que venimos debatiendo es cuál es la episteme de nuestra tarea y qué debe tener en cuenta la episteme de nuestra tarea. ¿Más o menos vamos entendiendo por dónde va la cosa? Sí, profe, ahora sí está todo más claro. Entonces, yo hoy quería mostrarles un PowerPoint, pero tuve dificultades para poder presentarlo. Entonces, después se los voy a subir al campus. Yo allí les hago un breve desarrollo de lo que estuvimos viendo en clase y termino con el segundo capítulo de Asprelli, que lo vimos muy por arriba nosotros, si mal no recuerdo, o no lo vimos. No llegamos a ver. Creo que nos había dado como para leer el capítulo 1 nomás. Va, yo lo anoté, lo tengo anotado de la clase anterior. Está bien, pero en realidad teníamos que ver los dos capítulos, pero rápidamente y en una síntesis para luego darle sentido a esto que estuvimos debatiendo hoy. ¿Qué es la enseñanza? Es el capítulo 2 de Asprelli. Y ella lo señala, primero que es una actividad realizada por el docente. La enseñanza como actividad pensada desde el hacer docente. Actividad intencional, organizada y diseñada para el aprendizaje. Y entonces aquí hay ya una definición alrededor de qué es enseñar.
¿sí? Y la diferencia con otros modos de instruir. Ponele con el albañil, como el albañil instruye a su peón. El albañil no tiene una intencionalidad específica ni planifica cómo enseñar. Le va enseñando desde la propia dinámica de la obra, digamos. ¿Bien? Dice Asprelli, al finalizar la clase, los alumnos se llevan algo compartido con el grupo, algo único para cada uno de ellos, porque el aprendizaje depende de la historia personal, de los intereses, de la interpretación que cada uno realiza partiendo de los saberes que ya posee. Esto dice Asprelli con respecto de qué es enseñar. Entonces amplía esta perspectiva de lo que significa enseñar. Después, enseñar se considera como un proceso. Y al enseñar se lo vincula con el aprender. Enseñar es una cosa, aprender es otra. Enseñar nos corresponde a nosotros, aprender le corresponde al estudiante. Y entonces, si enseñar es algo que nos corresponde pensar a nosotros, ¿qué es lo que tendremos como eje de trabajo? Pregunto. Instruirnos. Y los El métodos alumno para nos enseñar, crea. profe. A ver, se mezcló ahí. Los métodos para Nos enseñar. crea que no. Aldana, Sí, profe. vos dijiste los métodos de enseñar. Sí. Bien. ¿Y qué es lo que tiene detrás el método? ¿O qué es lo que estructura el método? Yo creo que la capacidad de formación. Evelyn, vos decís, La capacidad de formación. ¿quién más hablaba? Florencia. Profe, diferentes didácticas para aprender. Técnicas, profe. La intención de Métodos que de aprendan enseñanza. el mejor método necesario para que ellos aprendan, dependiendo de qué grupo se les va a enseñar, porque no todos son iguales. En realidad, lo que tiene es el cómo. La enseñanza, que es sobre lo que nosotros tenemos que pensar, es el cómo logramos que el otro aprenda. El cómo lo logramos. A partir de qué instrumentos, a partir de qué estrategia, a partir de qué manera evaluamos, a partir de qué manera le mostramos, a partir de qué manera construimos ese conocimiento. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo vamos a cumplir nuestra tarea. Eso Intentar que el alumno nos crea, así puede aprender. Bien, pero eso es parte del cómo, Paz. Eso es parte del cómo. Cómo pienso mi tarea y cómo la llevo adelante, cómo la pongo en práctica. Claro, la ejecuto de una manera pedagógica. La ejecuto de una determinada manera. Eso sería la perspectiva pedagógico-didáctica. Bien, tengo que pensar el cómo. ¿Sí? ¿Cómo pensar para que el alumno pueda, ¿cómo se dice? Aprender. Aprender. Así de fácil. Que el otro pueda aprender. Así de fácil y de sencillo. Yo tengo que enseñar y el otro tiene que aprender. Mi trabajo es el cómo enseñarlo. Es de qué manera lo presento, de qué manera lo comparto, de qué manera lo construyo, de qué manera. Bien, puede ser un cuadro conceptual, puede ser una película, puede ser un mapa, puede tener muchísimas variables. Bien, puede ser Profe, sí, yo creo que también acompañando al alumno, ¿no? está bien, pero Porque hay veces, a mí me pasaban que en la escuela algunos profesores como que decían, yo digo las cosas solo una vez y no las vuelvo a repetir. Y yo creo que
que no, o sea, que un profesor tiene que estar abierto a los alumnos y que les puedan preguntar todas las veces que quieran, así ellos pueden aprender también. Está bien, pero eso es una parte del cómo me vinculo, que tiene que ver con el cómo llevo adelante mi trabajo para enseñar. O sea, yo lo que tengo que pensar es cómo logro enseñar, la estrategia que voy a utilizar y la construcción de un vínculo con el otro también es una estrategia para que el otro aprenda. También es una estrategia. Entonces, acá es donde podemos tomar caminos distintos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros Profe, elegir un modo, una forma y una manera de enseñar. Y el ese cómo, modo, esa forma y esa manera de enseñar es propia de cada uno. el cómo es como, o sea, a mí me enseñaron en una escuela de antes, ¿no? En repetir, en memorizar, y en muchas cosas que hoy yo las implemento mucho hasta en mi casa, con mis hijos. Y Está no sé bien, si me cuesta salir de eso tradicional. bueno, pero esa es la construcción de un modelo de enseñanza ligado a ciertas objetivas o premisas que tal vez no tienen muy en cuenta la intervención del otro. Esto sería como aquello de la letra con sangre entra. Digo, ¿no? Machaca, 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 y el otro seguramente que va a aprender. Pero puede ocurrir que el otro no aprenda, a pesar del machaca, machaca, machaca. En ese modelo que vos presentás, Mariela, el castigo físico también era parte, porque yo cuando aprendí las tablas era con un cachetazo en la cabeza, vale, repetí, pum, Bueno, pum. pero yo, por ejemplo, de inglés, por ejemplo, no sé nada. Tuve profesores que no me sirvieron para nada. Y tuve profesores de biología que eran muy estructurados y sin embargo con ellos tengo más ideas de lo que aprendí. Y me Está parece bien, que hoy no existe tanto al ser tan... está bien, pero estas son las elecciones atravesadas por el recorrido y por la historia personal de cada uno de nosotros. Por eso yo decía recién que acá es donde empezamos a tomar caminos distintos cada uno de nosotros. Vos considerás que esta escuela tradicional te sirvió para aprender algunas cosas. Yo creo que hoy hay una modificación en la construcción social que no me permite construir a partir de los elementos de la escuela tradicional porque no los comparto, porque no los valoro como necesarios, porque hay otra percepción del otro, hay otra mirada del otro, hay otra construcción del otro, y entonces aparece la idea de que cada quien tiene un tiempo para aprender, que cada quien tiene un modo de aprender, y yo como obligación tengo enseñarte de todas las formas posibles para lograr que vos aprendas. Por eso tengo que pensar el cómo. Entonces, si a vos te cuesta la lectura, ponele, yo tengo que ayudarte a que mejores tu lectura y que le saques jugo a la lectura que haces. Tengo que guiarte, orientarte, acompañarte en ese proceso para que te sirva todo aquello que leas, porque si no, de lo que lees te va a servir un 10% y desperdicias un 90%. ¿Se entiende más o menos la cosa? Perfecto. Entonces, dice Asprelli que la didáctica tiene un fuerte compromiso con la práctica, que es de lo que estamos hablando, que es de la práctica, es del cómo, es la forma, la manera. Y entonces lo que dice Asprelli es que existe una estrecha relación entre el accionar docente y el rendimiento académico del estudiante. O sea, que de nosotros depende mucho cómo el otro aprende. Bien, entonces, depende cómo nosotros presentemos o desarrollemos nuestro trabajo, le va a ser más enriquecedor a ese estudiante. E incide mucho
en este aprendizaje del otro. Dice Asprelli que la enseñanza es una actividad intencional y la comunicación es el eje de esa práctica. El tema es cómo entendemos nosotros la comunicación. Y me voy para esto a la pedagogía de la liberación. Dice Freire, en el texto donde Asprelli lo presenta, que el diálogo que tenemos con este otro es el modo en el cual vamos construyendo un valor de eso que aprendemos. Dice, el diálogo solo tiene estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y sus posibilidades. Eso dice Freire, y entonces, si enseñar es comunicar, ¿cómo comunico? ¿Imponiendo o dialogando? Dialogando. Si dialogo, vos imaginate, Milagros, ¿por qué te pones a dialogar con alguien? Por el interés. ¿Querés interactuar con otra persona? Bien, porque tenés la intención de interactuar. Claro. Y si hay una intención de interactuar, entonces, ¿cómo será la conversación? Estable, buena. Y además, Fluida. Significativa. y Interesante. además, Debate. Compartida. Política, profe. A ver, cuando uno se pone a dialogar con un otro, Tiene que tener primero, el interés de la otra persona, profe. yo tengo que tener interés. Sí. Y Si no, la luego, hablaba cortante, ¿no? y luego el otro tiene que tener interés. Ujú. Cuando ustedes, Profe, a ver, parate un cachitito, María. dale. Cuando ustedes recuerden el primer encuentro, la primera salida que tenían con un novio o con una novia, la primera salida, ¿sí? Había una intención de encontrarse, ¿bien? Había una intención de conocer, había una búsqueda de reconocer qué diálogo era más atractivo que no, y en función de eso se mantenía una conexión constante, ¿sí? Bien, ahí hay una intención de diálogo, hay un deseo de diálogo, hay una búsqueda de encuentro con ese otro. Bien, Freire lo que plantea tiene que ver con este diálogo, con este tipo de diálogo. Y fíjense que si hay una intención de diálogo de estas características, la comunicación, ¿cómo se hace? Mutua, compartida, en igual de condiciones, las mismas condiciones. ¿Y qué más? Fluida. Y el ¿Y mismo qué, deseo. y qué más? Y también como que la finalidad del diálogo, te vas con una enseñanza, puede ser, te ¿Y llevas qué algo. más? ¿Y qué más? Estás transmitiendo algo. ¿Y qué más? Dar partida del tema y que el que aprendió ese pueda compartirlo. Con un ¿Y qué? conocimiento, profe. Pero no lo circunscriban al acto de enseñar, piénsenlo en ese encuentro con ese otro en un diálogo. Interesante. Perfecto, Conocer. Que a la otra persona le interesante, guste lo que estás Emoción. hablando. bien. O sea, fíjense la riqueza que puede haber en ese encuentro comunicativo, en tanto y en cuanto yo tengo interés y genero interés en el otro. Entonces, Profe, de esto habla Freire, esto plantea, y entonces, tomando lo que dice Freire y retomando lo que plantea Aprelli en el capítulo de enseñanza, Profe,
Sí, ya voy contigo, amiga. Entonces, si esto es una práctica que se funda en el compromiso, ¿sí? Que la didáctica es una práctica social que lleva a cabo un proceso de socialización y que tenemos como función comunicar una cultura, entonces depende cómo hagamos ese trabajo, es como el otro se va a incorporar o no. Bien, depende cómo encaremos ese diálogo, cómo planteemos ese diálogo, cómo llevemos adelante ese diálogo, será el cómo el otro también se sienta. Sí, escucho. Profe, lo que yo estaba pensando es que, ponele, nosotros en el lugar de profesores, estamos en el aula con los alumnos, ¿no? Nosotros tenemos el interés de charlar con los alumnos y enseñarles. Nosotros tendríamos que buscar una manera para que a ellos les guste, ¿no? Para que ellos tengan ese interés de escucharnos y aprender y también dialogar, Pero ¿no? para eso tenés que hacer tu conversación agradable, empática, interesada. Claro, sí, por Digo, eso digo, tendríamos que buscar la manera de que a ellos les guste el tema que estamos hablando y que les genere cierto interés. Y para eso te tenés que involucrar, conocerlos, y ahí está la decisión política de hacerlo. Porque llega uno a ser docente y después hay que ver si cumple todo esto que estamos diciendo. ni Y más ni menos, también los Florencia. métodos. Así es, así es. Fíjense cómo vamos llegando despacito a la misma conclusión todos. Jocelyn, dale. Nuestra meta sería darle seguridad y autonomía al alumno. Ya está en él si decide aceptar eso a través de la enseñanza. ¿Será así? No, yo creo que el enfoque en realidad acá es que nosotros en este momento estamos formándonos como futuros docentes y creo yo que primero sería la prioridad de primero lograr todo esto, porque obviamente no es algo sencillo pararse al frente de un aula y lograr también captar la atención del otro. Creo que es algo que alrededor de estos años lo vamos a ir trabajando y aprendiendo. A ver, dice Asprelli, tomando nuevamente esto como un proceso de la enseñanza, como un proceso de comunicación, dice, actividad o inactividad, palabras o silencios, tienen el mismo valor de mensaje, influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. Repito, actividad o inactividad, palabras o silencios, tienen el mismo valor de mensaje, influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. ¿Se entendió? ¿Puede Sí, repetirlo, por sí. favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Teniendo en cuenta que la enseñanza es un proceso de comunicación, actividad o inactividad, palabras o silencios, tienen el valor de mensaje, influyen sobre los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. Ahí está. Lo entiendo, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que todas nuestras formas de responder a la comunicación, ya sea con silencios o con palabras, con acciones
o con inacciones, son mensajes, son formas de comunicarnos con ese otro, y que en función de esa comunicación va a haber reacciones. Una reacción positiva, una reacción negativa, incita al otro también a responder. Por ejemplo, si yo me quedara en silencio en este momento, me quedara en silencio, ¿qué pasaría? Saldríamos de la clase Por ejemplo. ¿Y qué me preguntaría yo entonces? porque salen. Y entonces, sin mediar palabra, habría un acto comunicativo que yo generé y que hubo una reacción en ustedes inmediatamente. ¿Se entiende a qué refiere este texto en cuanto a la comunicación? Sí, profesor, pero en ese caso entonces no habría un intercambio, no habría enseñanza de nuestra Sí, parte. sí que habría enseñanza. Sí, bueno, pero si yo me paro enfrente de un aula, no digo ni siquiera los buenos días, me quedo ahí parada. O sea, como por ejemplo suelen hacer algunos maestros, por ejemplo, cuando entra al salón y encuentra todo un ¿Hay un bochinche, acto ¿no? Donde están comunicativo todos allí o no? hablando. ¿Hay un acto comunicativo Sí, allí o hay un no, acto María? comunicativo. Sí, eso lo Perfecto. hay, pero quiero decir, por ejemplo, usted se conecta a este Meet, ¿no? Usted no emite una sola palabra durante los primeros 10 minutos. Como bien dijo la compañera, si usted no habla, nosotros nos retiramos del Meet porque Está estamos, bien, digamos, pero entendiendo de María, que pero ahí hay un acto comunicativo que es lo que dice Asprelli que ocurre, que la enseñanza es un proceso de comunicación. No sí, dice, sí, esto lo entiendo, lo de la no comunicación lo dice, entiendo. no dice lo bueno o lo malo, lo lindo o lo feo de ese proceso de comunicación. Eso ya es un aditamento que viene a posteriori. Lo que dice es lo importante que es ese acto comunicativo, porque genera reacciones en el otro. ¿Qué tiene que ver con lo que decía Freire alrededor del diálogo? O sea, yo lo que quiero que ustedes comprendan es lo importante de ese acto comunicativo, lo valioso de ese acto comunicativo, lo que implica ese acto comunicativo, las consecuencias que tiene ese acto comunicativo. A esto me hago referencia. ¿Se entiende? Profe, Entonces, por ahí con ese día, o sea, el acto comunicativo tiene que haber un diálogo, sí o sí, para que aprenda la pero persona. ese diálogo puede ser hasta en el silencio, Mariela. Pues, digo, el Pero silencio si también vos es no un acto. comunicás con un diálogo, el otro no va a aprender. Si te Está quedas bien, callado, no Claro, saludás. pero está hablando de la reacción. Y de claro. la intención, Profe tenía, que nuestro profesor es humanista visual. Es la intención del profesor de buscar Claro. a sus alumnos, el acordarse de las caras, el prestarles atención, el saber. Lo que dijo en la clase anterior. Freire habla del diálogo, profesor, y si no hay diálogo, no hay una manera, más allá de que comunique con una acción, o sea, el diálogo es importante para mí. Si usted no me comunica, yo no voy a aprender, o A sea, ver, de una manera de diálogo. vuelvo a los pasos que di antes. El diálogo, dice Freire, el diálogo solo tiene estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y sus posibilidades. Por lo tanto, si yo ofrezco un diálogo, es porque tengo intención de encontrarme con un otro, tengo deseos de buscar la riqueza que me puede ofrecer ese pensamiento, esa mirada, y le doy un lugar de importancia al encuentro con el otro, e incluso desde los aspectos afectivos, ¿sí? Hay emociones en juego en ese acto de diálogo. Entonces, lo importante que quiero destacar acá es que Freire plantea una perspectiva del acto de enseñar
Asprelli lo marca más claramente como acto comunicativo, y entonces yo tengo que reconocer lo importante que es ese encuentro con el otro, lo que implica un deseo, una intención y la puesta en acto de los afectos, de las emociones, con lo cual enseñar es mucho más que el mero traslado de un contenido, porque se ponen en juego muchas otras cosas. Entonces, no estoy diciendo que no hay que dialogar o que hay que dialogar. Los ejemplos que coloco, que ofrezco, son meramente ejemplos para que se comprenda la idea, el concepto. Una vez entendido el concepto, se puede empezar a dar cuenta de que hacerlo de una manera tiene un cierto impacto, que hacerlo de otra manera tiene otro impacto, y entonces ahí es donde yo tomo decisiones sobre hacerlo de un modo o hacerlo de otro. Y entonces allí se empiezan a generar recorridos que van a ser de un tipo o de otro y que van a ayudar más, menos al otro a aprender. ¿Se entiende? Entonces yo no estoy cualificando algunas cuestiones, sino estoy detallando lo importante que son llevarlas adelante, pero que reconozcamos la dimensión que tienen. Que reconozcamos la dimensión que tienen. Yo lo que sugiero es que empecemos a flexibilizar un poco esta mirada construida a lo largo del tiempo, a través de nuestra trayectoria y recorrido de formación, porque quizás no nos estamos dando el lugar para pensar la implicancia de enseñar y nos quedamos todavía muy anclados en esos formatos que nos tocó vivir, que nos tocó transitar, pero que quizás a la luz de lo que venimos nosotros intentando leer, analizar y considerar para nuestro propio proceso de formación profesional. ¿Se entiende lo que digo? Digo, hay que empezar a deconstruirnos un poquitito, ¿sí? Esto les estoy presentando como posibilidad. Y acá es donde cada uno puede llegar a tomar resistencias. Bueno, es parte del proceso de enseñar y es parte del proceso de aprender. La resistencia al cambio. Bien. Claro, lo que usted nos está enseñando es, primero, el eje de la comunicación según Paulo Freire, en la que él habla sobre que no solo hablando estamos comunicando, sino también estando en silencio, existe todavía la intención de la comunicación, entonces seguimos comunicando. Ni más ni menos, claro, Y claro. que ambas cosas son importantes y fundamentales. Un compañero puso, por ejemplo, las personas sordas y ciegas. ¿Qué? Puso eso. Está bien, pero no necesitamos que medie la palabra para la comunicación. La A ver, intención. yo a ustedes, cuando estoy en el aula o cuando estoy acá mirándolos con la cámara, también le leo los gestos, también le leo las miradas, también les leo sin una palabra mediante. Bien, entonces a partir de lo que veo, también voy transitando ciertos caminos. Entonces un ciego puede escuchar, sí, perfecto, puede escuchar y reaccionar ante los estímulos auditivos. Un sordo puede actuar y responder a partir de los estímulos visuales. O sea, todos nos podemos comunicar de un modo o de otro. Entonces, la cuestión es estar abierto al diálogo y a lo diferente. Al diálogo y a lo diferente. Porque cuando yo me encuentro a dialogar con un otro,
Digo, ¿es alguien diferente de mí? Y si es alguien diferente de mí, bueno, habrá cosas que me gustarán, habrá cosas que no me gustarán, pero yo estoy abierto a la posibilidad del encuentro con ese otro. Digo, cuando yo me presenté con ustedes, bueno, yo no sabía quiénes eran. Nos estamos conociendo y estamos tratando de, entre ustedes y yo, armar un diálogo Claro, profe, positivo. y esta clase funcionó más que la anterior. Más que la anterior, ¿que cuál? ¿Que nuestra clase o que la clase que me precedió? No, nuestra clase anterior. Ajá. ¿Por qué decís esto, Milagros? Porque fue nuestra primera clase y creo que tendríamos un poco de miedo de cómo sería la materia en sí y cómo el contenido. Sí, Todo lo además también se dio más fluida, creo yo, también el diálogo, el día de hoy. En cambio, la vez pasada fue como hablar uno encima del otro y usted todo el tiempo, esperen, esperen. Bien, ¿qué decía Florencia? No, un chiste, que todos le tienen miedo igual. Están unos entonces los que no, pero todos le tienen miedo. Yo también. Bueno, ya después me van a conocer en el final y se van a dar cuenta que tenían razón con el miedo. Ay, profe. Bien, pero lo importante es que podamos ir reconociendo que hay un camino, que todavía nos cuesta transitar, que es el de poner en tensión eso que construimos en nuestra trayectoria y dimos valor de verdad al qué es ser profe, qué es el estudiante, qué pretendo hacer con esto, qué pretendo hacer con aquello. Y nos cuesta todavía. Digo, por ejemplo, en el texto de Asprelli sobre las escuelas o corrientes didáctico-pedagógicas, en la escuela crítica, Giroux, que es un francés, Henri Giroux, que es un adherente a la escuela crítica, dice, define al docente como un intelectual transformador. Primero, define al docente como un intelectual transformador. Su función es educar a los alumnos como ciudadanos críticos, activos y comprometidos en la construcción de una vida individual y pública, siempre guiado por principios de solidaridad y esperanza. Digo, nos está definiendo qué cosa debería hacerse desde el lugar del profe, cuál es nuestra tarea, dónde está nuestra misión, qué la debe orientar, que es de alguna manera lo que ustedes están construyendo hoy. Ustedes hoy están construyendo una idea de el ser docente, con qué tienen que lidiar, cuál es la causa por la cual tienen que hacer la tarea de este modo o de este otro, y entonces están encontrando el sustento ideológico para llevar adelante esta profesión. ¿Cómo lo van a llevar adelante? La forma en la que la vayan a concretar es una decisión de ustedes. Nosotros lo que intentamos es mostrarles las cosas que implica enseñar, que implica el encuentro con el otro. Después ustedes toman decisiones. ¿Bien? Bien, fíjense que estamos transitando los textos de Asprelli más el texto de Brunner. Fíjense cómo estamos englobando todo y le estamos dando un hilo conductor a todo. Bueno, esto es un trabajo de articulación que tienen que intentar ir haciendo ustedes también. Bien, con los textos, con la lectura de los textos, con la comprensión de los textos. Con las preguntas que hago van orientadas hacia ese lugar, en ese sentido. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes?
No, yo solamente para saber la próxima clase qué textos tendríamos que leer. El que le sigue al que ya tienen, al listado que ya les di, a ver, ya te digo. Aspreli, capítulo 2, me parece. Es esto que ya vimos hoy, mi vida, que es la educación. Esto que estuvimos trabajando recién. Perdón, ¿cómo se llama el autor? Este último que trabajamos Sí. era Aspreli, el capítulo 2. Aspreli. Capítulo 2, que es la enseñanza. Genial. Y entonces vimos a Jackson, Díaz Barriga, Aspreli, capítulo 1, capítulo 2. Hoy vimos a Brunner, y en la que viene ahora es Métodos de enseñanza de Davini. El capítulo 1, la enseñanza, capítulo 2, el aprendizaje, capítulo 3, la didáctica. Que ese se los tengo que subir. ¿Cómo se llama el texto? El texto es Métodos de enseñanza de Davini. Capítulo 1, la enseñanza. Capítulo 2, el aprendizaje. Capítulo 3, la didáctica. No, lo pueden seguir entregando. Bien. Profe, y algunos Sí. que no tienen actividad, es hacer resúmenes y comprender más que nada. Sí, los que no tienen actividad es para leer, analizar el texto, porque lo venimos trabajando en el aula, digamos, porque lo venimos trabajando en clase. Y pasa que yo intento, cuando estamos en la presencialidad, ofrecer una alternativa a quienes no estuvieron en la clase donde hablamos sobre tal o cual texto. Entonces, eso lo trato de presentar en el campus para quienes no estuvieron tengan una idea de por dónde vamos, qué hacemos, qué estamos haciendo como actividad intelectual y demás. ¿Bien? Sí, profe. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Satisfechas todas las dudas e inquietudes? Sí, profe. Sí, profe. Fátima, el gatito ese te quitó toda la energía, no hiciste una sola pregunta. Es un perrito. Un perrito. Le quitó toda la energía, se la dio toda a ese pichicho. Pobrecito, quería escuchar la clase. Bien. ¿Nada de dudas? ¿Nada de inquietudes? ¿Nada de preguntas? No, profe. Se quieren ir, eso es lo que pasa. Tengo una pregunta. Muy buena clase. Muy buena, Bueno, me alegra que les haya gustado. Muy buena. Muy buena onda. Bien, me alegra que les haya gustado. Bueno, jóvenes, nos vemos la semana que viene. Profe, una última pregunta. Dale. En el punto F, que dice, ¿qué otras preguntas sería necesario de formular? ¿Sí o sí hay que hacer eso? Yamila, ¿O se les lo primero, pregunto? apaga el micrófono. Ahí está, ahora sí. La idea es que ustedes, cada trabajo, se lo tomen en serio en cuanto a pensar. Porque si yo te hago esa pregunta y vos me repreguntás, ¿es necesario hacerla? Hay una limitación en este proceso de pensar, porque te quedás solo con lo que yo pregunto y no intentás ir un poquitito más allá. La idea es que puedan ir más allá de lo que yo les propongo, que puedan pensar, analizar, que puedan dispararse un montón de dudas que tal vez de otro modo no aparezcan. Esta es la intención de las preguntas. No es que estén bien o estén mal. ¿Bien? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Dale, Solé. Con respecto a lo que decía la compañera de la pregunta F, las dos preguntas que es necesario formular serían basadas al texto, digamos que nosotros
hagamos 2 preguntas basadas al texto de Brunner o 2 preguntas que se nos disparen a nosotros en la cabeza sobre qué sería necesario aportar aparte de lo que ya está en el texto A incluido, ver, digamos. yo cuando les pido que hagan alguna cosa de estas, les pido lo que surge del análisis a partir de la lectura, no de lo que dice el texto, sino del análisis que les surge a ustedes de la lectura. No responder una pregunta que esté planteada allí en el texto. Yo no les voy a pedir eso. Claro, ¿Bien? claro, que a través del texto se nos dispare una pregunta a nosotros que la respuesta no la podamos encontrar ahí, digamos. No, que primero la pregunta no va a estar allí y la Claro, respuesta tampoco, porque va a claro, ser, por va a eso. ser producto de tu análisis, de tu... Claro, Claro. claro, claro. Esa es la Y idea. profe, esta actividad se sube Al al campo. campus porque no encontré la parte donde dice realizar actividad, que en las otras 2 actividades sí encontré la solapa que decía. En este de Brunner no lo encontré, no sé si soy yo que no lo encontré o No si no sé, está no No, recuerdo yo dónde tampoco lo lo encontré. colgué, no para recuerdo subir dónde lo actividad. colgué y no recuerdo qué dice la solapa. ¿Qué decías, Neri? No, no, que yo tampoco lo encontré Ah, para bien. subirlo. Claro, sí. Cada 2 veces aparece como Brunner. Uno tiene otra cosa más escrita y está en alguno de los 2. Está la actividad ahí. Sí, uno Sí, la dice actividad está, pero no está para subirlo. pensando a Brunner es lo que yo les envié. Y cuando dice Brunner es el texto. Claro, pensando a Brunner está subido como un PDF, como un texto más y no como una actividad. Por eso no se puede subir la actividad por ahí. Ah, ok. Sí, yo me olvido porque, viste, voy poniendo y vos subiendo cosas en el campo para cada uno de los cursos y la verdad que me olvido qué es lo que subí, de qué manera lo subí, dónde, Lo qué mandamos como solapa. mensajería privada y listo. Sí. Bien, va haciendo aclaraciones. Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, me alegra entonces que haya servido la clase. Después les voy a subir el PowerPoint que tengo yo armado para que lo tengan también en el campus. Bien, Gracias, bien, profe. por Gracias, favor. profe, nos vemos. Abrazo enorme, nos vemos, buen fin de. Chau, Chao, chis. Gracias, profe. profe, hasta luego.